Soy hidrólogo, lo que básicamente significa que estudié el agua durante la mayor parte de mis veintes y, de alguna manera, no me volví loco por el aburrimiento. Dejando las bromas de lado, en realidad es mucho más interesante de lo que podrías pensar, y si obtienes un buen título de una buena universidad, tus perspectivas laborales son bastante amplias. Trabajamos con agricultores para asegurarnos de que tus alimentos crezcan. Trabajamos con plantas de tratamiento para asegurarnos de que tu agua sea limpia. También nos aseguramos de que esa agua llegue hasta la comodidad de tu hogar en abundancia y sin estar contaminada. También hacemos cosas como inspeccionar secciones de un río que tienen el potencial de ser represadas. Con una buena vigilancia, una presa puede ser una fuente abundante de energía verde, sin ser demasiado destructiva para la flora y fauna circundante. Fue un trabajo de vigilancia lo que me llevó a los bosques de Washington durante el verano de 2017. Dada la época del año, parecía un trabajo bastante bueno a simple vista. Era un trabajo bien pagado y de alta presión que podría hacer o deshacer el contrato gubernamental de alguien por millones de dólares. Pero entre tú y yo, era como unas vacaciones pagadas de senderismo. Me encargaba de navegar por la zona, evaluar el lecho de roca, tomar algunas notas. Pensé que todo el trabajo me tomaría no más de 5 o 6 noches. Así podría tomarme mi tiempo disfrutando tanto del salario como del sol. Pero no duré ni 3 días. Para la tarde del tercer día, estaba saliendo del bosque lo más rápido que podía, llevando solo mis llaves del coche, mi teléfono y un cuchillo de supervivencia. Hay algo que está sucediendo en los bosques del Bosque Nacional de Colville, y creo que podría ser muy, muy malo. El primer día, llegué a un pequeño lugar llamado Onion Creek, un pueblo tranquilo con una tienda general donde compré algunos suministros de última hora. Cuando le pregunté al encargado por un buen lugar tranquilo para estacionar mi coche, fue lo suficientemente amable como para ofrecerme el estacionamiento gratuito detrás de la tienda, diciéndome que él mismo vigilaría el coche mientras yo caminaba por las colinas llenas de pinos. Los pinos estaba preparado para ellos, pero las colinas no. Me gusta pensar que soy bastante atlético, pero Dios mío, esas colinas me agotaron. Incluso caminando en zigzag para reducir la inclinación, cargar con mi equipo para montar mi primer campamento fue un auténtico martirio. Esa primera noche dormí como muerto, apenas teniendo energía para terminar mi trabajo. A la mañana siguiente, más de lo mismo, pantorrillas ardiendo y la espalda empapada en sudor. Pero me mantuve positivo, diciéndome que había hecho un entrenamiento increíble, aunque no creo haber estado tan agotado nunca. Lo peor era lo mal que olía, y la idea de bajar al río, limpiarme bien, solo para volver a sudar intensamente al regresar al campamento. Era como una pesadilla kafkiana basada en la higiene. Me las arreglé con toallitas húmedas esa segunda noche, prometiéndome que me lavaría bien al tercer día, lo que coincidiría con reponer mis suministros de agua. Así que la mañana del tercer y último día, me desperté con un dolor de cabeza intenso. Me tomé unos analgésicos, me puse las botas y caminé al bosque para, ya sabes, hacer mis necesidades, solo para descubrir que mi orina tenía el color del Jack Daniels. Estaba seriamente deshidratado, tal vez había racionado demasiado mi suministro de agua. Decidí de inmediato bajar al río, beber el equivalente a mi peso en agua fresca, y finalmente limpiarme mientras estaba allí. Al llegar, bebí un poco de agua. Luego me desvestí hasta quedar en ropa interior antes de sumergirme en los bajíos. Sabía que podría cambiarme de ropa interior cuando volviera al campamento. Me enjuagué, pero cuando estaba saliendo del agua, juraría que vi algo en la orilla, cerca de donde había dejado mi ropa. Quiero decir, a menos que fuera una ráfaga de viento muy aislada, algo definitivamente se estaba moviendo entre los árboles. Me sentí un poco asustado, pero que algunos ciervos me estuvieran observando mientras me lavaba, no era algo de qué preocuparse realmente. Así que solo agarré mis cosas, me sequé un poco y comencé a caminar de regreso al campamento. Más tarde ese día, mientras caminaba, comencé a notar un olor horrible que provenía de algún lugar. Al principio pensé que era yo, tal vez mi ropa olía mal o me había rociado un zorrillo sin darme cuenta, pero cuanto más caminaba, más fuerte se hacía el olor, hasta el punto en que literalmente estaba luchando por no vomitar de lo mal que olía. Justo cuando estaba a punto de vomitar, levanté la vista en un intento de respirar aire fresco o algo así, y ahí estaba.
Era un zorro o un coyote, pero estaba en tan mal estado que no podía diferenciar cuál de los dos. Honestamente, parecía que alguien había atrapado al animal, lo había golpeado hasta la muerte, y luego lo había colgado en un árbol. La única razón que se me ocurría para que alguien hiciera eso sería para asustar a los zorros de sus tierras de cultivo. Brutal, pero efectivo, supongo. Pero no creo que hubiera una granja en kilómetros a la redonda. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que el zorro o coyote no era el único cadáver colgado en los árboles. Seguí caminando, tratando de alejarme del olor. Hacía calor, así que puedes imaginar lo mal que estaba, pero no importaba en qué dirección caminara o qué tan rápido lo hiciera, no podía escapar del olor a muerte. Y como mencioné antes, eso era porque la muerte estaba a mi alrededor. Llegó un punto en el que había algo colgado en cada otro árbol, en varios estados de descomposición. Vi mapaches muertos, conejos, topos y comadrejas podridas. Incluso creo que vi la mitad de un esqueleto de ciervo en un momento dado. Al menos espero que fuera solo un esqueleto de ciervo. Después de eso, como mencioné al principio, básicamente di media vuelta y salí corriendo. No me molesté en empacar mi tienda ni nada de eso. Simplemente me largué de ahí de vuelta al lugar donde estaba estacionado mi coche en Onion Creek y me fui. No quiero ni pensar en cuánto dinero perdí al abandonar ese trabajo. Lo escribiría si no pensara que vomitaría sobre el teclado, pero al mismo tiempo no puedo imaginar una cantidad de dinero que me hiciera volver allí y arriesgarme a terminar como uno de esos pobres animales colgados en los árboles. El domingo 19 de mayo de 1996, Lolly Winans, de 26 años, y Julie Williams, de 24, se embarcaron en un viaje de mochilero por el Parque Nacional Shenandoah, junto con su amado perro Golden Retriever, Taj. Julie era originaria de St. Cloud, Minnesota, mientras que Lolly creció más lejos, en Unity, Maine. Sin embargo, ambas compartían una pasión por la naturaleza y el aire libre en general. La pareja se había conocido casi 2 años antes en una organización sin fines de lucro, ahora desaparecida en Minnesota llamada Woods Women, que enseñaba habilidades de supervivencia en la naturaleza y financiaba viajes de aventura para mujeres. Según quienes la conocían, Lolly Winans era una chica amante de la cerveza artesanal, seguidora de Phish, fumadora empedernida y siempre dispuesta a pasar un buen rato, proveniente de una familia acomodada de Michigan. Dejó su hogar después de graduarse de la escuela secundaria y se matriculó en Unity College, cerca de Waterville, Maine, donde estudió para convertirse en guía de naturaleza. Parecía que Lolly amaba tanto el aire libre, que quería brindar a otros la experiencia de encontrarse a sí mismos en la naturaleza, tal como ella lo había hecho. Julie Williams, por otro lado, era una talentosa geóloga. Fue una exitosa atleta en la escuela secundaria, que ganó el campeonato estatal de dobles de tenis en Minnesota antes de viajar a España, para estudiar la extinción de los dinosaurios. Después de graduarse summa cum laude, Julie consiguió un trabajo en una librería en Lake Champlain, Vermont, y el viaje a Shenandoah era una celebración por su nuevo empleo. Estaba programada para comenzar a trabajar el 1 de junio de 1996, pero Julie no se presentó en su primer turno, lo que comenzó a preocupar a la gente. El 31 de mayo de 1996, al no haber tenido noticias de su hija en poco más de una semana, Thomas Williams reportó la desaparición de Lolly. La posterior operación de búsqueda y rescate culminó con el descubrimiento del auto de Julie y Lolly, justo al norte de Skyland Lodge. Bridget Bonnet, subdirectora de los guardabosques del Parque Nacional Shenandoah, declaró más tarde: "Comenzamos a hacer búsquedas rápidas para cubrir todos esos corredores de senderos en esa área general para ver si podíamos localizarlas. En algún momento durante esas búsquedas rápidas, encontraron al perro Taj, el Golden Retriever, vagando por el parque sin correa. La noche siguiente, el 1 de junio de 1996, los guardabosques del Parque Shenandoah encontraron los cuerpos de Julie y Lolly en su campamento, cerca de un sendero ecuestre conocido como Bridle Trail. Habían sido atadas y amordazadas antes de que les cortaran la garganta. Tras recuperar la cámara de Julie y Lolly, los detectives de homicidios pudieron obtener un vistazo de los últimos días de la vida de la pareja. Se habían adentrado en los bosques del sendero White Oak Canyon, luego hicieron autostop con un guardabosques tras un cambio en el clima. Una vez que despejó,
Subieron Hawksbill, la montaña más alta de Shenandoah, antes de instalar su campamento en un lugar idílico junto a un arroyo de los Apalaches. Los detectives dedujeron que solo unas pocas horas después de que se tomaran las últimas fotos, las vidas de la pareja habían sido arrebatadas de manera horrífica. Casi igualmente aterrador fue el hecho de que su campamento estaba a solo 400 metros de la carretera Skyline Drive y a 800 metros de Skyline Lodge, ambos lugares populares de reunión, completos con bares, restaurantes y cabañas para huéspedes. Dado que era el fin de semana del Memorial Day, el albergue debía estar lleno de excursionistas, turistas y entusiastas de la naturaleza. Alguien debía haber visto algo, solo era cuestión de encontrarlo. Parecía incomprensible que 2 cadáveres pudieran permanecer sin ser descubiertos en una parte del parque tan frecuentada, y mucho menos en un ajetreado fin de semana festivo. Sin embargo, las regulaciones de campamentos para ese periodo indicaban que los campistas debían permanecer alejados de los senderos designados, caminos de incendios y áreas desarrolladas. Esencialmente, necesitaban quedarse en un sitio, lo que solo jugó a favor del posible asesino. Julie y Lolly no son la única pareja que ha desaparecido en los parques nacionales de nuestra nación. De hecho, parece aterradoramente fácil perderse allí. Esto ocurre por una serie de razones. La gente sufre caídas accidentales, toma giros equivocados o tiene encuentros fatales con animales salvajes. Estadísticamente, la probabilidad de perder la vida en un parque nacional es relativamente baja, pero por alguna razón los asesinatos y desapariciones que ocurren en estos lugares tienen un tipo de horror mucho más agudo y distinto. Sally Hurlbert, especialista en gestión del Parque Shenandoah, fue muy clara al admitirlo. «No tenemos mucho crimen en el parque», dijo. «Pero cuando encontramos a esas pobres mujeres, fue muy intenso. Todos estábamos muy asustados y preocupados. Pensar que compartimos el parque con alguien capaz de eso fue muy aterrador». Unidades especiales del FBI fueron asignadas al Servicio de Parques Nacionales para manejar la investigación, en conjunto con la Policía Estatal de Virginia. Sin embargo, las rivalidades entre agencias resultaron ser el menor de los problemas del equipo. Varios factores hacen que realizar investigaciones en sitios del Servicio de Parques Nacionales sea extremadamente complicado, explicó un agente del FBI. El primer factor es que tantas personas entran y salen del parque cada día. En el año en que Julie y Lolly fueron asesinadas, 1.57 millones de personas visitaron el parque. Ese tipo de ambiente transitorio permite que el perpetrador se deslice fácilmente por las puertas del parque sin ser notado. Otro agente agregó: cualquier tipo de crimen que ocurra en un entorno al aire libre, tu escena del crimen probablemente sea 10 veces más grande de lo que sería en una residencia. Tienes la escena inicial donde ocurrió algo, y luego tienes la escena exterior, porque no sabes por dónde entró o salió la persona. En los años que siguieron, el Servicio de Parques Nacionales y el FBI unieron fuerzas para realizar una búsqueda nacional del asesino, siguiendo hasta 15.000 pistas. Pero tristemente, no se pudo generar ninguna pista seria, y el caso parecía destinado a enfriarse por más de un año. No hubo nuevos desarrollos hasta julio de 1997, cuando la serenidad de Shenandoah se vio perturbada una vez más. La carretera Skyline Drive en Shenandoah sigue siendo popular entre ciclistas de todas las habilidades, y en julio de 1997, la canadiense Yvonne Malbasha estaba recorriendo esa carretera montañosa. Sin embargo, mientras pedaleaba y admiraba el horizonte de Blue Ridge, Yvonne fue obligada a salir de la carretera por un hombre que conducía una camioneta grande. Yvonne relató más tarde que el hombre gritaba obscenidades vulgares mientras salía de la cabina del vehículo, antes de intentar forzarla a entrar en él. Afortunadamente, Yvonne pudo repeler a su atacante refugiándose detrás de un árbol mientras el hombre volvía a su camioneta. Pero en lugar de huir de la escena, el hombre intentó atropellarla. Yvonne soportó una aterradora persecución de gato y ratón, en la que el hombre supuestamente chocó su camioneta contra un árbol. Finalmente, se dio por vencido y se alejó a toda velocidad, pero los guardabosques lo arrestaron mientras intentaba escapar del parque. Resultó ser un hombre llamado Darrell David Rice. Tras registrar el vehículo de Darrell, los investigadores encontraron bridas en la guantera, presumiblemente para usarlas para inmovilizar a sus víctimas. Poco se sabía sobre él, pero en el momento del ataque a Yvonne,
Estaba en sus 20s y vivía en Columbia, Maryland. Aunque no tenía antecedentes penales, Rice había sido despedido de su trabajo en MCI System House en Maryland en junio de 1997, con su informe señalando que era extremadamente volátil en sus interacciones con compañeros de trabajo y clientes. Otros empleados afirmaron que Darrell a menudo amenazaba y gritaba obscenidades, y una vez golpeó la pared del baño de los hombres después de ser atrapado robando almuerzos de la sala de descanso. Al año siguiente, Darrell se declaró culpable de intento de secuestro y fue sentenciado a 135 meses en una penitenciaría federal. Las entrevistas que siguieron a su arresto llevaron a los fiscales a creer que Darrell podría haber estado involucrado de alguna manera en los asesinatos de Julie y Lolly. Las razones citadas fueron la proximidad de los dos incidentes, el comportamiento depredador de Darrell en su vida profesional y la selección exclusiva de víctimas femeninas. También se grabó a Darrell entrando al parque en Front Royal el 25 de mayo de 1996 y fue visto nuevamente en Rockfish Gap el 26 de mayo, coincidiendo con el viaje de campamento de Julie y Lolly. Darrell luego regresó con sus amigos el 1 de junio, posiblemente en un intento de deshacerse de los cuerpos, pero la presencia policial pareció disuadirlo. Darrell negó haber visitado el parque a finales de mayo, pero admitió que estuvo allí el 1 de junio en compañía de amigos. Esto contradecía directamente las grabaciones de las cámaras de seguridad disponibles públicamente, por lo que los policías lo atraparon en una mentira. A pesar de esta evidencia circunstancial, no sería hasta 5 años después de sus muertes cuando el fiscal general del estado anunciaría la acusación de Darrell David Rice por el asesinato de Julie Williams y Lolly Winans. En una conferencia de prensa en 2001, los fiscales alegaron que Rice había declarado en varias ocasiones que disfrutaba agredir a mujeres porque, en sus palabras, eran más vulnerables. Sin embargo, quizás lo más escalofriante fue que el fiscal afirmó que Darrell había admitido en algún momento el asesinato, argumentando que las mujeres merecían morir porque eran una pareja lesbiana. Darrell fue finalmente acusado de 4 cargos de asesinato capital, 2 de los cuales se consideraron crímenes de odio. Esto significaba que, si era condenado, Darrell sería elegible para recibir la pena de muerte. Sin embargo, nunca fue sentenciado. A pesar de que los fiscales pasaron años construyendo el caso contra Rice, al final fue la falta de pruebas forenses lo que los dejó insatisfechos. Pero más tarde, en 2003, un solo cabello encontrado en la escena del crimen fue enviado para su análisis. Los investigadores contaron los días hasta que llegaron los resultados, pero cuando lo hicieron, quedó claro que Darrell David Rice no podía haber sido el asesino. Tras esa revelación, todo el caso se desmoronó, y aunque el FBI no discutirá personas de interés, el asesinato de Julie y Lolly sigue siendo una investigación activa. El año pasado, alrededor del aniversario número 20 de los asesinatos de Julie y Lolly, el FBI distribuyó un comunicado de prensa y actualizó los carteles. El caso sigue siendo una investigación abierta y activa, dijo el agente de Rubisky. Esperamos que cualquier cobertura continua de los asesinatos de las chicas algún día genere esa pieza crucial de información que pueda llevar a alguien ante la justicia y brindar paz a sus familias. Si todavía estuvieran con nosotros, Lolly y Julie estarían cerca de los 50 años ahora, aún viviendo juntas felizmente, aún disfrutando de su amor mutuo por la naturaleza. Sin embargo, mientras el tiempo sigue su curso, las mujeres aún son recordadas por sus seres queridos. El FBI y los veteranos en Shenandoah que trabajaban en el parque hace todos esos años. Cuando descubrí que eran geólogas, eso me impactó, porque yo soy algo así como un geólogo aficionado, recuerda un ex guardabosques del parque. Me sentí mal al saber que estaban pasándola bien, mirando las rocas, disfrutando de sí mismas, y luego algo horrible como eso ocurrió. Yo era un guardabosques muy joven en ese momento, y eso afectó mi carrera. Antes de eso tal vez no me tomaba tan en serio la parte de cumplimiento de la ley de mi trabajo como lo hago ahora. Yo era un guardabosques de temporada en el campo, ya sabes, la estaba pasando genial. No pensaba en gente siendo asesinada en el parque. Cambió la forma en que pensaba en las cosas después de eso. Cambió la manera en que me entrenaba para las cosas. Cambié muchas cosas sobre cómo hacía mi trabajo. Tuvo un efecto profundo en mí y sé que también lo tuvo en las personas que trabajaron en ese caso.
Han pasado más de 2 décadas desde que Julie y Lolly fueron asesinadas en el Parque Nacional Shenandoah. El impacto de sus asesinatos ahora es solo una sombra en un paraíso recreativo generalmente pacífico. Pero la próxima vez que estés en Old Rag, o mirando las estrellas en Big Meadows, toma un momento para pensar en Julie y Lolly, 2 jóvenes amantes cuyas vidas fueron truncadas por una persona de maldad inimaginable. Mi nombre es Josué y soy miembro de una organización benéfica con sede en el Reino Unido llamada The Ramblers Association. Somos un grupo que se dedica a celebrar los placeres de caminar y hacer senderismo, además de proteger los espacios al aire libre que la gente ama visitar. Lo sé, suena bastante aburrido, y reconozco que la mayoría de los miembros son jubilados con impermeables y personas que quieren ser como Bear Grylls. Pero los paseos de los domingos por la mañana no son la razón por la que me involucré con los Ramblers, y cuando investigas su historia te das cuenta de que en un momento fueron bastante radicales. Para resumir, todo el movimiento de los Ramblers comenzó a finales del siglo XIX. Básicamente todos esos grandes magnates querían comprar vastas extensiones del campo y hacerlas completamente privadas. Naturalmente, esto causó indignación, y hubo protestas en forma de invasiones masivas en terrenos privados. Hubo peleas y arrestos, la gente salió herida. Fue un gran problema que culminó con la aprobación de una ley en el Parlamento que garantizaba el derecho de paso. En resumen, cuando sales de excursión, no solo estás dando un agradable paseo de fin de semana, estás ejerciendo derechos políticos duramente ganados. Estás manteniendo tu libertad fundamental de acceder a lugares naturalmente hermosos, y para mí, eso es algo hermoso en sí mismo. Perdona por el comercial, pero eso es generalmente lo que le digo a la gente para despertar un tipo de interés rebelde en los Ramblers. Al fin y al cabo, somos una organización que promueve un ideal. Pero créeme, hay muchas cosas que no les cuento sobre hacer senderismo. Cosas que, si se las contara, podrían desanimarles a explorar los espacios verdes para siempre. Porque si sales regularmente a explorar bosques y zonas montañosas de todo tipo, es inevitable que tengas algunos encuentros que no puedas explicar del todo, y algunos que te asusten profundamente. Y dado que ya te he aburrido con la historia y los ideales de los Ramblers, supongo que es justo que te cuente una historia escalofriante. Esto es algo que descubrí personalmente mientras hacía senderismo cerca de Monmouth en Gales. Estaba caminando por unos bosques bastante profundos, cerca de un lugar conocido como el Bosque de Dean. Me encontré con lo que asumí que era un pequeño claro sin importancia. No tenía intención de entrar en él. Estaba lloviznando y los árboles proporcionaban una buena cobertura. El claro solo llamó mi atención cuando vi lo que parecía una bola de pasto flotando en el aire. Me recordó una de esas anomalías físicas de la película de Tarkovsky, y recuerdo haberme quedado parado mirándola durante un momento mientras se balanceaba suavemente con la brisa. Obviamente, al inspeccionar más de cerca, descubrí que no estaba realmente flotando. Estaba colgada de una rama de un árbol bastante alto. Aún así, alguien aparentemente había hecho una bola de césped, y siendo la persona curiosa que soy, me acerqué para investigar. Cuanto más me acercaba, me daba cuenta de que no era lo que había imaginado en un principio. Desde lejos parecía un montón de pasto amontonado, pero al inspeccionarlo más de cerca me di cuenta de que era césped sólido, como si alguien hubiera cortado una sección de su jardín y la hubiera atado en forma de bola. Solo que cuando intenté encontrar las costuras del objeto, no vi ninguna. Era como un planeta en miniatura o algo así, y durante un buen minuto me quedé absolutamente fascinado. La cuerda usada para atar la bola de césped al árbol parecía hecha a mano y completamente natural, y me imagino que debió haberle tomado bastante habilidad a alguien para hacerla lo suficientemente fuerte como para sostener el peso de la bola. No solo eso, sino que estaba atada a la rama de un viejo roble que debía estar al menos a 6 metros de altura. Si nada más, al menos era una pieza de artesanía impresionante, y quienquiera que la hubiera hecho y colgado, obviamente estaba muy dedicado. Recuerdo que empujé la bola de césped suavemente, y luego observé cómo se balanceaba de un lado a otro durante un momento, mientras el sonido de las gotas de lluvia se unía al crujido de la vieja rama sobre mí. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que había debajo de la bola de césped, y lo que vi casi me quitó el aliento. Justo debajo de la bola de césped había lo que parecía un viejo tocón de árbol.
solo que este tocón en particular parecía haber sido limado o desgastado por algo hasta casi quedar al nivel del suelo. La madera misma había sido completamente ahuecada, de modo que solo quedaba un anillo delgado de madera y corteza que rodeaba una intrincada exhibición de ramitas, cañas y flores silvestres entrelazadas. El patrón era como una serie de círculos que se expandían, algo así como una rosa en flor, y debía haber cientos de pequeñas ramitas en él, algunas dobladas en curvas para lograr un extraño efecto casi tridimensional. Honestamente creo que debió haber tomado días montar todo eso. No vi ninguna sección de césped que faltara en el claro, así que supongo que alguien había traído o cultivado la bola de césped en otro lugar y la había llevado al bosque. Probablemente también trajeron una escalera, o quizás eran un auténtico loco porque subir un roble de casi 7 metros no es nada fácil tampoco. Pensé que podría haber sido algún tipo de instalación de arte guerrillero, o tal vez el proyecto personal de algún excéntrico propietario de tierras con buen gusto por la jardinería. No lo sé, pero cuando me agaché para ver más de cerca el tocón con el diseño de rosa, noté que no todas las pequeñas piezas eran ramitas. Tomé una pieza pensando que parecía un hueso viejo, solo para descubrir que eso era exactamente lo que era. Dado su pequeño tamaño, al principio pensé que era solo un hueso de animal, antes de que una voz en mi cabeza me dijera que también podría haber venido de un dedo o un dedo del pie humano. Totalmente asustado dejé caer el hueso en el mismo momento en que se me ocurrió esa idea, pero por alguna razón no pude soportar dejarlo fuera de lugar, y por algún extraño sentido del miedo, volví a colocar el pequeño hueso en el lugar exacto de donde lo había tomado. Mi siguiente pensamiento fue obviamente algo como, la gente tiene que ver esto. Pero justo cuando me levanté para buscar mi teléfono, te juro que escuché a alguien moviéndose en la línea de árboles detrás de mí. Me sobresalté un poco, y mientras me giraba, recuerdo que esperaba que fuera quien había creado la extraña construcción natural que me había dejado fascinado. Pero no había nadie. Hay mucha fauna alrededor de Monmouthshire, y puedes encontrarte con todo tipo de ciervos, tejones, incluso comadrejas en algunas partes, así que solo porque escuché un ruido no significaba que fuera una persona. Pero no escuché ningún sonido de criaturas corriendo o de algo alejándose de mí, solo silencio. Fue entonces cuando comencé a tener la horrible sensación de que alguien me estaba observando. Por puro nerviosismo, llamé en voz alta, esperando que fuera el creador de la bola de césped y que estuviera, no sé, nervioso o algo así. De nuevo silencio total. Pero no es como si me hubiera imaginado ese ruido detrás de mí. Definitivamente había alguien o algo allí. Terminé guardando mi teléfono sin atreverme a tomar fotos. Tenía este miedo profundo y primitivo de que si daba la espalda a quien estuviera allí, podría aprovechar la oportunidad para acercarse con intenciones menos que puras. Quiero decir, si ya estaban dispuestos a matar o al menos a obtener huesos para su pequeña obra de arte, Dios sabe lo que estarían dispuestos a hacer para defenderla. Tal vez solo eran mis nervios jugándome una mala pasada, combinados con la creciente extrañeza de lo que estaba viendo, simplemente apoderándose de mí. Pero terminé alejándome lentamente del claro, y básicamente empecé a caminar rápidamente sin dejar de mirar a mi alrededor hasta que estuve lo suficientemente lejos. ¿Lejos de qué exactamente? Y cuando comencé a considerar eso, la especie de neblina de irrealidad que había estado experimentando se disipó, y de repente me encontré preguntándome, ¿qué demonios había visto? Quería volver, de verdad quería. Pero la fuerte compulsión de mantenerme alejado era lo único que superaba el deseo de regresar y documentar lo que había visto. Traté de decirme a mí mismo que no era más que el trabajo de unos hippies aburridos, y que simplemente me había asustado al recoger un hueso de animal viejo. Esa era la explicación más lógica, y por lo tanto, la más probable. Entonces, ¿por qué no podía calmarme lo suficiente como para regresar? No creo en lo sobrenatural. Me gusta pensar que podría defenderme en una pelea, y sé que soy parcial, pero la última palabra que usaría para describirme es cobarde. Pero te lo juro, en ese momento cada fibra de mi ser me gritaba que me alejara y que nunca volviera a ese lugar. Por cierto, sí volví. Esta es una historia real, no una película de terror tonta con agujeros en la trama tan grandes que podrías pasar un camión a través de ellos. Admito que fue semanas después del encuentro original. Me llevó literalmente ese tiempo reunir el valor, así que le dio a quien quiera que lo había hecho suficiente tiempo para deshacerse de todo.
La cantidad de trabajo que se había invertido en algo tan extraño, además de lo interesante que era visualmente, casi me dio lástima verlo desaparecido. Alguien había desenterrado todo el diseño del tocón y había cortado la bola de césped que colgaba del árbol. Digo casi porque, de alguna manera, el hecho de que ya no estuviera allí hacía que el lugar fuera aún más ominoso. Entiendo que alguien más podría haber encontrado el lugar, tal vez algunos chicos aburridos que decidieron vandalizarlo. Pero ¿y si fue el hecho de que yo lo descubrí lo que provocó su destrucción? ¿Y si lo destruyeron para ocultar lo que estaba pasando allí? En ese caso, ¿qué estaban haciendo exactamente y qué era tan malo que sintieron la necesidad de ocultarlo? Pateé los restos del patrón del tocón, con la esperanza de encontrar uno de los pequeños huesos que había descubierto antes, pero no encontré ninguno. Luego, al igual que la vez anterior, aunque sin sentir que me estuvieran observando, me alejé del claro y continué con mi caminata. La combinación de la bola de césped y el tocón es, sin lugar a dudas, la cosa más extraña y espeluznante que he visto mientras hacía senderismo. Probablemente lo más aterrador que he visto en toda mi vida, en realidad. Claro, en la superficie se veía un poco interesante, pero cuanto más pienso en ello, en los huesos, en la persona extraña que no se presentó, en lo que todo podría significar, más agradecido estoy de que haya desaparecido. En julio de 2013, estaba haciendo un poco de mochilero en solitario por la península olímpica en el estado de Washington, con varias paradas en el Parque Nacional Olímpico. Después de unos días me detuve en Quinault y terminé en una carretera cualquiera que terminaba en un hermoso lugar al borde del río Quinault. Era realmente algo para ver. Había un puente peatonal viejo que cruzaba el río y parecía sacado de El Señor de los Anillos. Como era julio, hacía demasiado calor afuera y ahí estaba yo, completamente sola, con toda esa agua fresca, limpia y cristalina justo frente a mí. Para ese punto, creo que no me había lavado bien en quizás 4 o 5 días, así que no me sentía precisamente fresca. Ya te imaginarás lo que pasó después. Conduje mi auto hasta el borde de la carretera sin salida, lo di vuelta por si necesitaba salir de allí rápidamente, y luego comencé a caminar por un terraplén hasta la orilla del agua con una toalla en la mano. No tenía traje de baño conmigo en ese momento, pero me hice una nota mental para comprar uno en el futuro, y pensé que un chapuzón rápido en ropa interior me dejaría limpia sin sentirme demasiado expuesta. Suena raro considerando lo profundo que estaba en el bosque, quiero decir. Parecía que estaba totalmente sola. Pero énfasis en parecía, porque resultó que no estaba sola del todo. ¿Sabes cómo la gente habla de esa sensación de estar siendo observado? Parece un cliché total, ¿no? Como si dependiera de cuán paranoica sea la persona. Bueno, yo no soy para nada paranoica, es más, diría que soy algo exhibicionista. Tengo amigos que preferirían pagar un hotel solo para usar el baño. Por eso estaba haciendo mochilero sola. No sentía exactamente que me estuvieran observando, sino que me di cuenta de que lo que estaba haciendo era una mala idea. Al principio no podía entender por qué. No es como si los tiburones blancos fueran conocidos por nadar hasta el Quinault. Pero al final, simplemente sentí que estaba demasiado expuesta, demasiado vulnerable. Intenté decirme a mí misma que estaba siendo irracional, pero no pude quitarme esa sensación de encima. Así que, después de solo unos minutos de frotarme, salí del río y caminé hacia el lugar donde había dejado mi ropa y la toalla. Mientras subía el terraplén, ten en cuenta que tenía la espalda hacia el otro lado del río, y ya que estaba junto a mi ropa y toalla, sentía como si estuviera en una base segura. Desde entonces siempre llevo a un compañero de excursión conmigo cuando me adentro en el bosque. Ese día me va a perseguir toda la vida. He tenido muchos años de terapia y esa experiencia sigue tan vívida como el día que sucedió. He vivido en los Smokies la mayor parte de mi vida, siempre en lugares bastante apartados, siempre tranquilos y rodeados por el bosque. Una noche, hace unos años, estaba sentado en mi porche alrededor de la 1 de la mañana, simplemente bebiendo una cerveza y apreciando la quietud y la calma. Si no has vivido aquí durante el verano, la naturaleza no es silenciosa por la noche. De hecho, puede ser muy, muy ruidosa. Las cigarras están zumbando,
Las ranas croan, y ocasionalmente se escuchan los gruñidos y chillidos de otros animales también. Es como el ruido blanco perfecto. A veces puede ser realmente relajante, pero otras veces, la naturaleza te arroja cosas que son francamente aterradoras. Así que en esa ocasión estaba sentado en el porche bebiendo mi cerveza, y todo el tiempo ese ruido blanco de la naturaleza seguía zumbando sin parar. Pero de repente, todo se quedó en silencio. Se extendió por el bosque como una ola o algo así, hasta que podrías haber oído caer un alfiler a unos 90 metros de distancia. Luego, de la nada, escuché el sonido más aterrador que jamás haya escuchado, proveniente de unos 10 a 12 metros frente a mí. Era un grito increíblemente fuerte, desgarrador, como nada que hubiera escuchado antes. Sabía que no era un puma. Ya los había escuchado antes, y tienden a mantenerse bien alejados de la gente. Este sonido tenía una cualidad muy humana, pero al mismo tiempo sabía que no era una persona. Las personas no hacen ese tipo de sonidos, no cuando están en su sano juicio, al menos. Simplemente me levanté, entré a la casa y me senté junto a la ventana del frente con mi escopeta calibre 12 a mano, hasta que estuve lo suficientemente borracho como para no tener miedo. Esa fue la primera y única vez que escuché ese sonido, y le rezo a Dios para no volver a escucharlo jamás. Algunas personas han sugerido que podría haber sido un búho de granero, ya que pueden emitir algunos sonidos bastante escalofriantes en la noche. Pero, sinceramente, no hay forma de que fuera un búho. Esas cosas son pequeñas, y lo que escuché sonaba mucho más grande que un simple pájaro. Tampoco hizo varios gritos, fue un solo grito largo, antes de que lo escuchara alejarse de mí a través del bosque. Y a menos que tengamos una rara especie de búho de granero por aquí que corre en 4 patas o 2, puedo decir con seguridad que no era un pájaro. Ya no vivo en esa área, y me alegro de eso porque lo que sea que estuviera a unos 10 metros de mí esa noche, prefiero que esté muy, muy lejos. Durante mis años de universidad solía trabajar en un campamento de verano para los Boy Scouts. Todo esto ocurrió durante el verano después de mi graduación, por lo que fue la última vez que trabajé en ese campamento de verano. Cada semana tenía que llevar a un gran grupo de campistas a un lugar bastante apartado en el bosque. Spoilers, no estaba tan apartado, para la insignia de supervivencia en la naturaleza. Las actividades incluían cosas como construir un refugio con ramas y hojas, luego dormir en él durante la noche, cómo hacer una fogata, cómo cocinar comida en esa fogata, cosas así. Como dije, no estábamos en medio de las montañas rocosas, más bien a menos de 1 kilómetro del campamento, pero solíamos caminar en círculos un rato para que el lugar donde termináramos pareciera más aislado. De todos modos, en esta noche en particular, todos los campistas habían hecho sus refugios, cocinamos la cena, y luego estábamos sentados alrededor de la fogata cantando canciones y contando historias de miedo. Ya era tarde, pero es un campamento de Boy Scouts, así que imagina como las 10 p.m. Entonces envié a todos los campistas a sus refugios para la noche, y comencé a apagar la fogata siguiendo nuestra rutina habitual de salud y seguridad. Fue entonces cuando escuchamos lo que sonaba como las campanas de una iglesia repicando a lo lejos. El sonido era bastante tenue, pero tanto los niños como yo podíamos oírlo claramente. Las campanas repicaron solo por un par de minutos, tal vez cada 10 segundos más o menos, pero como habíamos estado contando historias espeluznantes alrededor del fuego, los niños empezaron a asustarse un poco pensando que eran fantasmas o algo así. Obviamente estaba haciendo mi trabajo diciéndoles que no era nada, solo un servicio nocturno en la iglesia más cercana, pero sinceramente, creo que mi responsabilidad con ellos fue lo único que evitó que me asustara también. Verán, hasta donde yo sabía, no había ninguna ciudad o iglesia a menos de unos 32 kilómetros de distancia. Esto se confirmó más tarde cuando revisé un mapa de la zona, y cuando le pregunté a un consejero más viejo si por casualidad había alguna iglesia rural en el área, me dijo que no. Entonces le seguí preguntando si había alguna razón por la que pudiera estar escuchando campanas de iglesia en medio del bosque tan tarde por la noche. Luego me dio lo que solo puedo describir como una mirada muy incómoda, pero luego me dijo que él también las había escuchado, y que no había nada de qué preocuparse. De hecho, no estaba preocupado por nada hasta que él dijo eso. Sí,
En ese momento me había sentido un poco asustado, pero honestamente más confundido que cualquier otra cosa. Como dije, pensaba que nuestro campamento estaba en medio del bosque, a al menos 32 kilómetros de cualquier lugar, así que enterarme de que estaba equivocado sobre eso fue, como mínimo, confuso. Probablemente habría sentido más curiosidad si Bill, el consejero principal, no me hubiera dicho que él también había escuchado las campanas. Eso lo hizo parecer un poco más normal, hasta que Bill canceló los campamentos de supervivencia restantes al día siguiente. Todos los otros consejeros jóvenes estaban decepcionados, ya que el campamento de supervivencia era definitivamente una de las actividades más entretenidas, pero simplemente lo tomaron con calma y siguieron adelante. Sin embargo, para mí fue cuando realmente comencé a sentirme asustado, porque si no era nada de qué preocuparse, como Bill había dicho, ¿por qué había decidido cancelar los campamentos restantes? Cuando lo enfrenté al respecto, digo enfrentar, pero en realidad solo le pregunté amablemente. Me dijo que había habido varios avistamientos de osos en las últimas 24 horas, y que no quería arriesgarse. Me pareció una respuesta completamente lógica. Estábamos en el norte de Utah, así que había muchos osos grizzly y osos negros, especialmente después de una primavera lluviosa como la que habíamos tenido ese año. Pero pretender que no tenía ninguna relación con las campanas, y nunca decirme por qué obviamente le pusieron nervioso, fue algo que me dejó una muy mala sensación. No tuvimos ningún incidente de niños desaparecidos, ni vimos a personas extrañas en el bosque, en ningún momento durante todo el tiempo que estuve allí. Pero hasta donde sé, nadie vio osos tampoco, ni encontraron señales de ellos en la zona. No había arañazos en los árboles, ni excremento de osos, nada de eso. Por lo tanto, me cuesta reconciliarme con la idea de que todo lo que preocupaba a Bill eran los osos. Desafortunadamente, ahí terminaron las respuestas. Como estaba increíblemente ocupado con todas mis responsabilidades, no es como si tuviera tiempo para jugar a ser detective aficionado. Además, me agradaba Bill y había trabajado con él durante literalmente años en ese momento, así que no quería confrontarlo y arriesgarme a dañar nuestra relación. Además, por más que me hubiera gustado salir corriendo por el bosque como Mulder menos Scully, estar solo en los bosques de Cage County en primavera definitivamente está entre las 10 cosas más tontas que hacer en Utah. Así que eso fue todo. Nunca volví a trabajar en ese campamento y nadie resultó herido, al menos no por monstruos misteriosos de campanas en el bosque. Así que no se arrojó más luz sobre todo el extraño asunto de las campanas, pero definitivamente se convirtió en mi historia espeluznante favorita desde entonces. Una que sigue siendo aún más poderosa porque, sea lo que causaba ese sonido, y por qué el consejero principal empezó a actuar tan nervioso en los días que siguieron, todo sigue siendo un completo misterio para mí, incluso todos estos años después. Estudié biología en la universidad y, durante un semestre, tuvimos una conferencista invitada que vino a darnos una charla. Todos reconocimos su nombre de inmediato, ya que es bastante famosa en el mundo de la investigación y conservación de orangutanes. Después de su charla, descubrimos que necesitaba a 2 estudiantes para hacer investigación durante un año después de graduarse. La investigación se llevaría a cabo en Borneo. Siempre había querido viajar, solo que no sabía cómo conseguiría el dinero para hacerlo, así que todo estuviera pagado por la Fundación de Investigación fue un regalo del cielo. Y como una chica que creció en los suburbios de Indiana, no hay nada más exótico que Borneo, que está en el sudeste asiático, justo al sur de Filipinas. Todo el viaje fue un sueño hecho realidad. Pero no puedo enfatizar esto lo suficiente, fue un trabajo duro. Teníamos que despertarnos a eso de las 3:30 a.m., trabajar 6 días y descansar 3, luego pasar como 14 o 15 horas en la selva tropical, caliente y húmeda, rastreando orangutanes salvajes, registrando datos cada 2 minutos. Estos eran orangutanes salvajes, hacíamos todo lo posible por mantener nuestra distancia y nunca intentábamos tocarlos. El objetivo era observarlos sin afectar su comportamiento natural. Dicho esto, durante mi año allí, me cargó uno de los machos dominantes de la zona en 3 ocasiones distintas, lo cual es una historia aterradora por sí misma que contaré en otro momento. Nunca me tocó, pero vaya que me asustó y me hizo correr. Era agotador tanto física como mentalmente,
y las legiones de mosquitos hacían que estar allí fuera casi insoportable. Además de eso, no teníamos absolutamente ninguna comunicación con el mundo exterior, excepto en nuestros días libres, cuando teníamos que caminar casi 1 hora hasta una plataforma en los árboles de la selva. La señal no era lo suficientemente fuerte como para hacer llamadas, pero a veces conseguíamos una barra de señal, y podíamos enviar algunos mensajes de WhatsApp a familiares y amigos. Los escribías y una vez que aparecía esa barra, todos los mensajes se enviaban lentamente. Luego ponías el teléfono en modo avión para ahorrar batería, y alguien más tomaba su turno. Una mañana cuando estaba de turno, todos nos levantamos. Hicimos nuestras rutinas matutinas y luego caminamos hacia la selva con las primeras luces del día. Estaba increíblemente cansada, luchando legítimamente por mantener los ojos abiertos, pero en el espacio de 1 milisegundo pasé de estar medio dormida a completamente despierta. Agazapado entre el follaje, a solo unos metros del sendero frente a nosotros, había un leopardo nublado. El leopardo permanecía inmóvil como una estatua, simplemente mirándonos con esos grandes ojos ámbar. Mi compañera de investigación estadounidense y yo nos quedamos congeladas. No puedo enfatizar lo raro que es tener encuentros con leopardos como ese, no solo porque están en peligro de extinción, sino porque tienden a mantenerse alejados de cualquier asentamiento humano. Pensé que como nos había visto, probablemente correría en la dirección opuesta, y recuerdo tener este sentimiento claro de disfruta mientras dure. Pero cuando el leopardo se levantó sobre sus cuartos traseros y dio unos cuantos pasos sigilosos hacia nosotras, el miedo se activó. Afortunadamente, uno de los indígenas con los que trabajábamos sacó su tirachinas y le disparó unas piedras, y todo lo que hizo falta fue una piedra aterrizando cerca para que el leopardo desapareciera de nuevo en la selva. Nos tomó unos buenos 5 minutos calmarnos, y nuestro guía nos explicó que probablemente era un leopardo más joven, curioso sobre nosotras que podría habernos estado observando durante la noche. Luego regresó al amanecer, y simplemente nos topamos con él en el sendero, lo que lo asustó tanto que entró en modo de pelear o huir. Si no fuera por nuestro guía, habríamos estado en serios problemas, y creo que una de nosotras probablemente le debe la vida. De todas formas, una vez que sentimos que estábamos listas para continuar, seguimos por el sendero. Como mencioné antes, aún era muy temprano por la mañana, y el dosel de los árboles es bastante impenetrable. Así que, aunque había suficiente luz para ver, aún había muchas zonas oscuras entre el follaje y todo eso. Como puedes imaginar, no me sentía para nada cómoda con eso, así que saqué mi linterna y comencé a iluminar los parches más oscuros de la selva. En el primero no vi nada. En el segundo no vi nada. Pero en el tercero, ¡boom! Un par de ojos brillantes devolvieron la mirada. Mi linterna no fue suficiente para iluminar completamente al leopardo, pero allí estaba, inconfundiblemente, mirándonos desde la oscuridad. Y así es como llego a explicarte por qué trabajamos jornadas tan largas y durante periodos tan prolongados. Por una variedad de razones, la investigación en la selva puede ser peligrosa, realmente peligrosa, y los grandes felinos depredadores pueden serlo de menos a veces. No hace falta decir que no podíamos seguir avanzando con un leopardo acechándonos. Quiero decir, son depredadores emboscadores, así que, en teoría, si manteníamos los ojos puestos en él, no tendríamos problemas. Pero intenta mantener los ojos puestos en algo que ha evolucionado durante millones de años para no ser visto. Además, un pequeño error, un pequeño descuido, y alguna de nosotras podría haber perdido la vida. Y ningún descubrimiento zoológico vale la pena perder a alguien en un viaje de investigación. Así que sí, ser cazada por un leopardo nublado fue, sin duda, lo más aterrador que me pasó en mi viaje a Borneo. Nunca me han gustado las excursiones en el bosque. No es que le tenga miedo a la naturaleza, ni mucho menos, pero siempre me ha incomodado esa sensación de aislamiento, de estar lejos de todo y de todos. Supongo que es el tipo de persona que prefiere la comodidad de la ciudad, aunque el bullicio a veces me irrite. Sin embargo, cuando mis amigos me propusieron ir de excursión aquel fin de semana, acepté. Después de todo, pensé que no estaría mal despejarme un poco y pasar tiempo con ellos en la naturaleza. Lo que no sabía en ese momento es que esa excursión no saldría como habíamos planeado.
Lo que debería haber sido un simple fin de semana de caminatas y risas entre amigos, terminó convirtiéndose en una pesadilla que todavía me cuesta procesar. Todo empezó de manera bastante normal. Nos fuimos temprano en la mañana, equipados con nuestras mochilas, tiendas de campaña y provisiones para un par de días. Éramos 5 en total: David, Mariano, Camila, Julia y yo, Amadeo. Conocíamos la ruta, al menos en teoría. David había estado en esa zona antes y nos aseguró que era una caminata fácil, con algunos puntos de interés como cascadas y pequeñas cuevas que podíamos explorar. El primer día transcurrió sin incidentes. Caminamos bastante, armamos el campamento en un claro que nos pareció adecuado y disfrutamos de una noche tranquila bajo las estrellas. No había nada que indicara que algo estaba mal, al menos no hasta el segundo día. A la mañana siguiente, decidimos hacer una caminata más larga hacia el corazón del bosque. El sendero estaba claramente marcado al principio, pero a medida que avanzábamos noté algo extraño. A lo largo del camino empezaron a aparecer símbolos tallados en los árboles. Al principio eran pocas marcas, apenas visibles, pero conforme nos adentrábamos más en el bosque, los símbolos se volvían más frecuentes y claramente deliberados. Le comenté a mis amigos lo que estaba viendo. ¿Han visto esos símbolos en los árboles?, les pregunté, deteniéndome para observar más de cerca una de las marcas. David se acercó y le dio una mirada rápida. Son marcas viejas, Amadeo. Los cazadores o quizás excursionistas de hace años. No les des importancia, me dijo, restándole importancia con una sonrisa. No quedé muy convencido, pero decidí no darle más vueltas. Tal vez tenía razón, tal vez simplemente eran señales inofensivas de alguien que había pasado por allí mucho antes que nosotros. Sin embargo, a medida que avanzábamos, los símbolos se volvían cada vez más complejos, más inquietantes. No eran simples rayas o cortes en la corteza. Eran dibujos elaborados, símbolos que parecían tener un significado que no podía entender. Algunos de ellos parecían cruces deformes, otros figuras que recordaban a cuerpos torcidos o animales extraños. Camila fue la siguiente en notar algo. ¿Esto no les parece raro?, dijo, deteniéndose frente a un grupo de árboles donde los símbolos se repetían en patrones que, de alguna manera, parecían conectarse entre sí. Son solo marcas, dijo Mariano con una risa nerviosa. La gente hace cosas raras en el bosque. Seguro son viejas, no pasa nada. Pero había algo en su tono de voz que delataba su incomodidad. No era el único que empezaba a sentirse raro. Julia, que siempre había sido la más callada del grupo, no había dicho mucho desde que comenzamos a ver las marcas, pero su rostro mostraba una inquietud creciente. Sabíamos que algo estaba mal, pero ninguno quería admitirlo en voz alta. Había una tensión extraña entre nosotros. Decidimos seguir caminando, intentando ignorar los símbolos, aunque cada paso que dábamos nos llevaba más lejos del sendero original. Fue David quien sugirió que exploráramos una cueva que había visto en un mapa antiguo de la zona. No estaba en nuestros planes, pero a todos nos pareció una buena idea. Quizás cambiar de dirección y descubrir algo nuevo podría alejarnos de esa sensación de incomodidad. La cueva estaba a unos 20 minutos de donde nos encontrábamos. El camino hasta allí era más escarpado, y mientras nos acercábamos, el aire parecía volverse más pesado, como si el bosque mismo estuviera intentando advertirnos que no debíamos continuar. Yo no podía evitar mirar a mi alrededor, convencido de que en cualquier momento vería algo más extraño, algo peor que los símbolos en los árboles. Cuando llegamos a la entrada de la cueva, el sol comenzaba a ponerse, y el claro frente a nosotros estaba cubierto por una penumbra densa. La boca de la cueva era grande, lo suficiente como para que todos entráramos sin problema. Pero lo que me inquietaba no era su tamaño, sino lo que vimos justo antes de entrar. Cerca de la entrada, en la roca que formaba la pared exterior, había más símbolos tallados. Estos eran diferentes, mucho más claros y más recientes. No estaban desgastados por el tiempo como los que habíamos visto antes en los árboles. Parecían recientes, como si alguien los hubiera tallado hacía solo unos días. ¿Quién demonios haría esto?, murmuró Julia casi para sí misma. Nadie respondió. Las marcas tenían algo profundamente perturbador. No eran solo símbolos. Había figuras humanas representadas en posiciones retorcidas, como si estuvieran sufriendo. Había también animales, algunos fácilmente reconocibles, otros con formas deformes. Eran imágenes grotescas, y cada una parecía tener un propósito que ninguno de nosotros podía entender.
Bueno, ya estamos aquí. Vamos a entrar, dijo David, intentando sonar confiado aunque su tono era forzado. Con linternas en mano entramos a la cueva. Al principio el interior parecía normal, húmedo y oscuro como cualquier cueva natural, con estalactitas colgando del techo y el eco de nuestros pasos resonando en las paredes. Pero pronto, el ambiente cambió. A medida que avanzábamos más en el interior, comenzó a oler mal. No era el olor típico de una cueva húmeda, sino algo mucho más fuerte, más nauseabundo. Un olor a descomposición. ¿Huelen eso?, preguntó Camila tapándose la nariz. El olor era imposible de ignorar. Nos detuvimos un momento, pensando que tal vez un animal había muerto allí dentro, y el olor venía de su cadáver. Pero a medida que avanzábamos, el hedor se hacía más intenso, más insoportable. Fue entonces cuando vimos lo que jamás olvidaré. Al principio no lo entendimos. Las linternas iluminaron lo que parecían ser formas en el suelo, pero cuando nos acercamos el horror se hizo evidente. Cuerpos. Había cuerpos humanos en diferentes estados de descomposición, algunos mutilados de una manera grotesca. Las extremidades estaban torcidas, como si hubieran sido cortadas y luego reacomodadas de manera antinatural. Era evidente que no llevaban mucho tiempo allí. Algunos cuerpos todavía tenían partes de la piel intacta, mientras que otros ya mostraban signos avanzados de putrefacción. «Dios mío», exclamó Julia llevándose las manos a la boca, completamente horrorizada. El pánico se apoderó de nosotros de inmediato. Nos quedamos paralizados, incapaces de procesar lo que estábamos viendo. Era imposible que esos cuerpos hubieran llegado allí por accidente. Todo indicaba que alguien había hecho esto, y no solo una vez. Había demasiados cuerpos. Era como si alguien hubiera usado esa cueva para algo mucho más oscuro, algo horrible. Pero eso no fue todo. Colgando de las paredes como una especie de macabra decoración, había animales muertos. Algunos de ellos estaban desollados, otros colgaban enteros, con los ojos vidriosos y la piel colgando. Todo tenía un aire ritualístico, como si esa cueva hubiera sido escenario de actos inimaginables. «Tenemos que salir de aquí. Ahora», dijo David con voz temblorosa, dando un paso hacia atrás. No hacía falta decir más. Todos estábamos en shock, temblando, con el estómago revuelto por el olor y el horror de lo que habíamos visto. Salimos de la cueva lo más rápido que pudimos sin mirar atrás. Afuera, la noche ya había caído, y el bosque, que antes parecía solo inquietante, ahora se sentía como una trampa, como si algo o alguien nos estuviera observando. Tan pronto como tuvimos señal en nuestros teléfonos, llamamos a la policía. Les contamos todo lo que habíamos encontrado. Fue difícil describirlo sin que nuestra voz temblara de miedo. Las autoridades llegaron unas horas después, y nosotros fuimos escoltados de vuelta al pueblo, donde comenzaron una investigación. Días después, nos enteramos de que la policía había encontrado aún más cuerpos en la cueva, junto con pruebas que sugerían que aquello no era un accidente. Aunque no lo dijeron abiertamente, la teoría que comenzó a circular era que se trataba de una secta, un grupo de personas que utilizaba el bosque y esa cueva para realizar rituales macabros. Todavía no se sabe con certeza quiénes son, ni por qué lo hacen, pero el simple hecho de saber que están ahí, en algún lugar, es suficiente para que jamás vuelva a pisar ese lugar. Lo que comenzó como una simple excursión entre amigos, algo que debería haber sido una experiencia divertida y relajante, terminó convirtiéndose en una de las peores pesadillas de mi vida. El recuerdo de lo que encontramos en esa cueva me persigue hasta el día de hoy, y aunque han pasado años desde aquella fatídica tarde, nunca he podido sacarme de la cabeza las imágenes que vimos allí. La policía no tardó en acordonar la zona. Nos hicieron una serie de preguntas, tratando de entender cómo habíamos encontrado la cueva y por qué habíamos decidido entrar. Mientras hablaba con ellos, todavía podía sentir el temblor en mis manos, el miedo latente que se apoderaba de mí cada vez que cerraba los ojos y veía los cuerpos mutilados, los animales colgados como si fueran parte de algún oscuro ritual. Durante los días que siguieron, intentamos volver a nuestras vidas, pero la realidad de lo que habíamos descubierto no nos dejaba en paz. Nos mantenían informados sobre la investigación, aunque la mayoría de los detalles nos llegaban a través de rumores que corrían por el pueblo. Los medios locales empezaron a hacerse eco de la noticia, pero al mismo tiempo había un cierto hermetismo alrededor de lo que realmente había ocurrido en esa cueva. Las autoridades seguían buscando pistas. Habían encontrado más cuerpos,
algunos en un estado de descomposición tan avanzado que era imposible determinar cuántos años llevaban allí. Pero lo más escalofriante de todo era que, entre los cuerpos, había varios que parecían ser recientes. Esto significaba que quiera que fueran los responsables, no habían dejado de usar la cueva. Era como si esa cueva fuera un lugar recurrente para llevar a cabo sus horribles rituales. Una de las cosas más aterradoras de toda esta situación fue la falta de respuestas claras. Nunca nos dijeron oficialmente quién o qué estaba detrás de esto. Las investigaciones no dieron con culpables directos, al menos no de inmediato. La teoría de la secta fue la que más se escuchaba entre la gente del pueblo. Decían que desde hace años había rumores sobre un grupo de personas que realizaba rituales en lo más profundo del bosque. Nadie les había dado demasiada importancia porque, hasta ese momento, todo parecían ser solo historias para asustar a los más jóvenes. Sin embargo, después de lo que encontramos en la cueva, ya no quedaban dudas de que algo muy real y muy peligroso estaba ocurriendo en esa zona. Recuerdo claramente el día que la policía nos llamó para preguntarnos si queríamos testificar en el caso. A pesar de la gravedad de la situación, todavía no tenían muchos detalles. Parecía que quienes habían utilizado esa cueva sabían muy bien cómo evitar dejar rastros que los llevaran directamente hacia ellos. Algunos rumores decían que los cuerpos encontrados pertenecían a personas desaparecidas en pueblos cercanos, pero las conexiones nunca fueron claras. Cada vez que pensaba en ello, sentía que estábamos lidiando con algo mucho más grande de lo que podríamos comprender. David fue el primero en sugerir que quizás deberíamos alejarnos del pueblo por un tiempo, y aunque en su momento lo consideré exagerado, no tardé en darme cuenta de que tenía razón. Después de lo que habíamos descubierto, el miedo se apoderó de todos nosotros. Nos costaba dormir, y las imágenes de esa cueva aparecían en nuestras mentes en los momentos más inesperados. Camila y Julia estaban especialmente afectadas. Julia, que siempre había sido la más tranquila, apenas hablaba desde aquel día. Camila, por su parte, no podía dejar de mirar por encima de su hombro cada vez que estábamos al aire libre, como si temiera que algo o alguien nos estuviera siguiendo. Lo que más me perturbaba no era solo lo que habíamos visto, sino el hecho de que, después de todo lo que pasó, todavía no había respuestas claras. No sabíamos quién había hecho eso ni por qué, y aunque intentaba decirme a mí mismo que ya estábamos seguros, que la policía estaba investigando, no podía dejar de sentir una profunda inquietud. Era como si el bosque mismo estuviera lleno de secretos oscuros que nadie, ni siquiera las autoridades, podían desentrañar. La investigación continuó durante meses, pero nunca llegaron a atraparlos, al menos no que nosotros supiéramos. La policía dejó de darnos actualizaciones directas después de un tiempo, y el caso lentamente dejó de aparecer en las noticias. Sin embargo, para nosotros, esa cueva y todo lo que vimos dentro de ella jamás dejó de ser una realidad escalofriante. No puedo evitar pensar que los responsables siguen allí afuera, en algún lugar, tal vez buscando otro lugar donde llevar a cabo sus horribles actos. Lo más perturbador de todo es que, hasta el día de hoy todavía se habla de la cueva. Algunos dicen que la cerraron definitivamente, que ya no se puede acceder a ella. Otros afirman que aún hay personas que se aventuran en el bosque, buscando esa misma cueva, atraídos por la oscuridad que la rodea. Sea lo que sea, no tengo intenciones de volver a ese lugar. Ni siquiera puedo estar en un bosque sin que la ansiedad me consuma. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que esa excursión cambió mi vida para siempre. Lo que comenzó como una salida divertida con amigos, se convirtió en una experiencia que me enseñó que hay cosas en este mundo, cosas reales, que son mucho más aterradoras que cualquier historia de fantasmas. A veces el peligro no viene de lo sobrenatural, sino de lo que otras personas son capaces de hacer. Si algo aprendí de todo esto es que, en la naturaleza, no todo es lo que parece. Los bosques esconden secretos, y algunos de esos secretos nunca deberían ser descubiertos.